derecho, por así decirlo, a la persona, ¿no? ¿Cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar acá. Bueno, ¿qué es la artrosis y qué es la artritis? Bueno, Primero. exacto, digamos que son las dos grandes afecciones articulares ¿Sí? que vemos los reumatólogos. La artrosis es una enfermedad, digamos, degenerativa de las articulaciones, está muy relacionada con la edad, digamos, con el desgaste natural que tienen las articulaciones con el paso del tiempo, y por eso vemos que su prevalencia va aumentando a lo largo de la vida del paciente, es decir, que vemos los picos de prevalencia alrededor de los 50, 60 años, y dependiendo también de otros factores, como puede haber sido traumatismos previos, una predisposición genética, etcétera, algunos pacientes pueden tener manifestaciones más sintomáticas o menos. Es decir, de todas maneras, la prevalencia a partir de los 80 años es casi del 80% a través de las radiografías. Sin embargo, no todos los pacientes de 80 años tienen dolores articulares. O sea que hay otros factores que también influyen en eso. Se puede tener cierto nivel de artrosis, pero no sufrirlo. Exactamente. ¿No? Exactamente. Es como si las bisagras de la puerta le faltara grasa, ¿no? Es como le falta la lubricación adecuada. Tal cual. Y esto está relacionado, por ejemplo, con la actividad física que se realizó durante los primeros años de su vida, o sea, durante su vida, porque hay muchos que, por ejemplo, a uno lo apuntan y le dicen, ay, vos corres, entonces después vas a tener tremenda artrosis. Bueno, eso no necesariamente tiene que ocurrir, digamos, hay que ver la forma en que esa persona desarrolló la actividad física a lo largo de su vida. Si la realizó conscientemente, cuidando sus articulaciones, no tiene por qué desarrollar artrosis. Sí. Pero es verdad que algunas lesiones deportivas pueden en el futuro manifestarse luego como desgaste o mayor desgaste articular y dolor y limitación de la función, etcétera, que es una de las manifestaciones de la artrosis. En cambio, después está el otro gran grupo de enfermedades articulares, que son las artritis inflamatorias, ¿sí? De las cuales la artritis reumatoidea es el principal exponente. Y aquí sí hay un fenómeno activo del sistema inmunológico que ataca a las articulaciones, a la cápsula sinovial, al cartílago, a los tendones, etc. Y estas sí son enfermedades que hay que diagnosticarlas tempranamente y empezar a tratarlas tempranamente, porque si no, rápidamente lo llevan al paciente a un grado importante de discapacidad. Claro, esto al no ser tratado se desarrolla de una manera por ahí virulenta y afecta mucho la calidad de vida de la persona. Exactamente, se dice que la artritis tiene una ventana de oportunidad para iniciar el tratamiento. Y esa ventana de oportunidad nunca debería ser más de 2 años. ¿Y por qué no nos tratamos antes o no la diagnosticamos antes de esos 2 años? Porque puede no ser sintomática y no nos podemos dar cuenta de que esto está desarrollándose. En general es sintomática. En general la enfermedad sintomática se manifiesta por dolor, por inflamación articular, por rigidez, que sobre todo es una rigidez matinal y que suele durar más de 40 a 60 minutos. Y que suele afectar las manos, los pies en forma simétrica. O sea que los síntomas en general son bastante importantes y notables, o sea que el paciente los nota. El problema puede pasar que a veces el paciente no sabe bien a quién consultar. Le puede pasar que el paciente va de un traumatólogo al otro porque empieza el dolor en una muñeca o en una rodilla o después en un tobillo. Pensando que esto es una lesión. Exactamente, y a veces eso le lleva mucho tiempo al paciente, y a veces es un tiempo vital que si no inició el tratamiento en ese momento, después, si bien se logra controlar la enfermedad, es mucho más difícil y a veces el pronóstico no es tan favorable como lo hubiese sido si hubiera consultado enseguida a un reumatólogo. Y esto no responde a una edad determinada. Al ser por ahí una enfermedad autoinmune también puede aparecer en cualquier momento de la vida. Exacto, exacto. A diferencia de la artrosis, donde el pico de prevalencia es más allá de los 60 años, en la artritis reumatoidea habitualmente está entre los 40 y los 50 años, pero como decís vos, tranquilamente puede aparecer en chicos. De hecho, hay un grupo de enfermedades que se denominan artritis idiopática juvenil, que pueden comenzar antes de los 14 años de edad. Y eso lo ven generalmente los reumatólogos pediatras. Nosotros en general, las personas que no somos médicas, cuando escuchamos autoinmune, no terminamos de entender realmente a qué se refieren, pero también nos asusta y mucho aquellas personas que ya tienen otra enfermedad autoinmune de base, si efectivamente puede o no existir una relación entre esta y la otra enfermedad que se tenga. Es verdad que existe cierta asociación entre enfermedades autoinmunes y esto es debido a que la base es la misma, o sea que hay una disfunción del sistema inmunológico que normalmente nos defiende contra las infecciones, donde este sistema inmunológico puede empezar a atacar componentes propios, no solo articulaciones, a veces músculos, a veces la piel, órganos
como el pulmón, el corazón, etcétera, y muchas veces hay asociaciones porque la base es la misma. Hay una disfunción del sistema inmunológico, donde el sistema inmunológico empieza a atacar estos componentes del organismo. Bueno, hablábamos de esta bisagra, ¿no? De estos 2 años que son muy, pero muy importantes para llevar a un buen tratamiento y permitir que esta enfermedad por ahí no se desarrolle profundamente. Lo cierto es que cuando uno habla con una cantidad de pacientes que ha sido diagnosticada, por ejemplo, con artritis reumatoidea específicamente, se sabe que han hecho un tratamiento, que ese tratamiento dejó de funcionarles, fueron a otro médico, les cambió el tratamiento, hubo una variación, fueron un tercero, digamos, hay como una prueba y error en ese sentido. La pregunta es normal que así sea? La medicina, por supuesto que no sigue siendo una ciencia exacta, no lo es, y en realidad el mensaje sería al paciente que continúe el tratamiento, que no lo abandone, que vuelva a consultar con su reumatólogo. Es decir, esto es parte de un seguimiento longitudinal en el tiempo. Es decir, a veces un primer tratamiento no necesariamente es efectivo, se puede requerir un segundo o un tercer tratamiento. Lo importante es que el paciente no baje los brazos, que no abandone el tratamiento y que no abandone la consulta con el reumatólogo, y que le comente a su reumatólogo todas las dificultades que tiene con los tratamientos, porque hoy día existen, por suerte, para la artritis reumatoidea, un abanico importantísimo de tratamientos, desde tratamientos convencionales hasta los tratamientos biológicos de hoy día, y realmente el pronóstico de la enfermedad ha cambiado mucho en estos últimos 10 años. O sea que se puede controlar, la persona puede recuperar. La persona puede hacer una vida normal, ¿no? La persona puede hacer una vida perfectamente normal cuando la enfermedad está bien controlada. Perfecto. Sergio, tenemos consultas. Sí, doctor. Isabel Rodríguez dice que tiene artritis aguda, que la padece mucho con grandes dolores, tiene los valores de análisis muy altos que le dan para tomar corticoides, pero no los puede tomar porque también tiene cataratas, tiene glaucoma, y quiere saber qué otra cosa puede tomar para aliviar los dolores. Bueno, en realidad, si bien los corticoides son parte del tratamiento de las artritis, como la artritis reumatoidea, sobre todo al principio de la enfermedad, donde uno necesita una respuesta rápida al tratamiento. Claro, un desinflamatorio. Exactamente, potente, que empieza a actuar rápidamente, y darle tiempo a lo que se llaman drogas modificadoras, que son las que realmente controlan la enfermedad de base, no es estrictamente necesario su uso. Es decir, que uno puede empezar un tratamiento con una droga modificadora de la enfermedad sin utilizar el corticoide, y a veces utilizando otros como antiinflamatorios, no esteroides, etc. Y aunque la respuesta va a ser más lenta para controlar la enfermedad, los resultados igual van a darse en algún momento del curso de la enfermedad. Con lo cual es importante que no baje los brazos, que no se deje estar, que existe un tratamiento por más de que tenga un diagnóstico de glaucoma, ¿no? Porque si no, uno muchas veces pasa que escucha eso, dice, bueno, para mí no hay tratamiento, se produce esto de que se queda estancada en su propia patología. Tal cual, no es así, no es para nada. Ya les digo, hay más de 15 o 20 tratamientos con diferentes fármacos actualmente, y lógico que hay que tratar de individualizar desde lo médico cuál es el tratamiento más adecuado para determinado paciente, pero la alternativa es muy amplia, y esto es una esperanza muy importante para el paciente. Perfecto. Sergio, escuchamos otra consulta. Sí, doctor. Mariana, de 23 años, dice que hace 4 años le diagnosticaron artritis reumatoidea. Quiere saber si puede quedar embarazada, si esto le puede traer alguna complicación y si se hereda al bebé. Bien. El embarazo en sí no suele traer ninguna consecuencia para la artritis reumatoidea, así como la artritis en general no suele tener consecuencias para el bebé durante el embarazo y el parto, ¿sí? Lo que sí hay que decir es que esto debe planteárselo con anticipación al reumatólogo, porque habitualmente las medicaciones que se usan para la artritis reumatoidea no son compatibles para el embarazo, entonces hay que suspenderlo, sobre todo algunas medicaciones como el metotrexato, varios meses antes de que el paciente empiece a buscar el embarazo. Entonces, eso hay que comunicarlo con el reumatólogo, con el obstetra, etcétera. Y hay que suspender la medicación. Habitualmente se puede llegar a usar corticoides a dosis bajas durante el embarazo para eventualmente controlar algún brote de la enfermedad, pero en general suele ocurrir que durante el embarazo, por todos los cambios hormonales, la enfermedad suele aquietarse, o sea, que suele bajar la actividad, y las pacientes suelen tener su mejor momento, un bienestar durante el embarazo. Ahora, el problema viene en el puerperio, o sea, después del parto, donde ahí la reversión de los cambios hormonales puede producir brotes de la enfermedad, y si la madre está lactando, etcétera, ahí sí es más difícil utilizar medicamentos,
y esos son los periodos más difíciles donde Cómo el controlar, médico tiene que claro, actuar, etcétera. Pero bueno, eso se puede manejar y en general se puede planear un embarazo sin complicaciones, se puede tener un bebé perfectamente normal. Y con respecto al riesgo que pueda tener el bebé de desarrollar artritis, este es relativamente bajo. ¿Sí? Sí, sabemos que la prevalencia en la población general es del 1% de desarrollar artritis reumatoidea. En familiares directos de pacientes con artritis, ese riesgo sube a un 5 a 6%, es decir, que aún sigue siendo bajo, o sea que hay un 95% de posibilidades de que la descendencia no tenga artritis. Perfecto. Algo que me interesa particularmente es que muchas veces nosotros hablamos de los dolores en el caso de la artritis reumatoidea, de que son inhabilitantes, del tratamiento, del miedo a las corticoides, bueno, que hoy por hoy existe otro tipo de medicación de última generación que no requiere el consumo de corticoides, pero hablemos del estado de ánimo y que esto también forma parte del diagnóstico. Muchas familiares o muchas personas que dicen, me siento no comprendida porque no solamente siento dolor, siento que soy otra, me levanto a la mañana con una tristeza inconmensurable, me siento deprimida, me siento angustiada. Eso es algo que refieren los pacientes con muchísima frecuencia, sobre todo a muchas veces en el entorno familiar, donde los mismos familiares les cuesta también aceptar la enfermedad del paciente, a veces no la reconocen y por ahí pretenden que sigan haciendo las mismas actividades o que lo sigan sirviendo de la misma manera que los vino sirviendo, etcétera. Pero en realidad es un proceso, el proceso de aceptar la enfermedad no solo por el paciente, sino también a veces por la familia. Esto a veces requiere en muchos pacientes un apoyo psicológico, lógicamente, porque no es un proceso fácil, hay pacientes que les llevan más tiempo, hay pacientes que les llevan menos, pero que sin duda impacta en la calidad de vida del paciente. Si uno puede manejar ese aspecto con la interconsulta, en un equipo multidisciplinario, mucho mejor, pero educarlo por lo menos al paciente de que eso puede ser normal, totalmente normal, pero que puede manejarse y una vez que uno lo supera, eso le permite combatir con mucho más facilidad la enfermedad. Pero químicamente se produce algo, se produce una transformación que va de la mano con la enfermedad, que puede efectivamente dejar un campo más propicio a que la persona se sienta de esta manera. En realidad no hay una relación bioquímica directa, pero sí el sufrimiento del paciente no solo de dolor crónico, sino de fatiga, cansancio, el paciente no puede levantarse a la mañana, etcétera. Eso impacta negativamente, o sea, el paciente va limitando sus actividades de la vida diaria, no sale, se queda en la casa. Se va autoexcluyendo, ¿no? Exactamente, y eso a veces lleva a un círculo vicioso, que de alguna manera hay que romperlo, por una parte controlando la enfermedad, pero por otra parte también con un rol activo del paciente, que el paciente se involucre. Hay grupos de pacientes, digamos, donde pueden compartir experiencias. Y tener resistencia para saber que en algún momento el tratamiento va a impactar positivamente. Exactamente, y que después eso le va a permitir salir, volver a hacer actividad física, volver a tener vida social, etcétera, y llevar una vida normal, como decíamos anteriormente. Bueno, antes de irme a la pausa, me gustaría volver sobre la artrosis, porque hemos hablado mucho sobre la artritis. Básicamente, en el tratamiento de la artrosis, ¿existe algo que sea efectivo, que pueda revertir la artrosis, o la artrosis está y lo que se puede hacer es mejorar la sintomatología? Lamentablemente, el panorama no es tan bueno como la artritis reumatoidea. Esta, al ser una enfermedad degenerativa, así, un desgaste de las articulaciones, y de tener una evolución muy lenta, es muy difícil, primero, probar y descubrir medicamentos, fármacos que sean realmente efectivos, porque habría que usarlos durante muchísimo tiempo para poder demostrar que realmente sean efectivos o no. Existen algunos, como la glucosamina o los insaponificables de palta y soja, que se pueden utilizar, ¿sí? Pareciera ser que disminuyen el avance de la artrosis, no lo frenan del todo, pero lo disminuyen. Y en la artrosis sí es mucho más importante también la educación del paciente, la reducción de peso, el manejo de la dieta, el ejercicio. Que el peso es fundamental. Es uno de los factores fundamentales, y manejando estos aspectos muchas veces el paciente puede tener una calidad de vida también normal, ¿sí? Sin ninguna complicación. Dos cosas, la medicación y las inyecciones que se promueven de manera libre y se publican en los diarios y se publican en la televisión, que a mí siempre me dan cierto pánico, y yo digo en el buen sentido, quiero que de la boca de un médico, para que la gente no se sienta estafada, y no gaste minerales, proyectos médicos que por ahí no sirven. Tal cual, acá hay mucha propaganda, lógico que al no haber por ahí un tratamiento muy efectivo como puede haber para la artritis, la gente busca alternativas de tratamiento,
pero el consejo es que se base en lo que su reumatólogo le dice, ¿sí? Si después él quiere probar un tratamiento alternativo o algo, siempre comentándoselo al reumatólogo, que el reumatólogo sepa el tratamiento que va a intentar hacer. Porque es verdad que a veces algunos pacientes pueden tener respuesta a algunos tratamientos específicos, pero cuando se trata de ya cosas inyectables o medicamentos magistrales, etcétera, siempre hay que tener cierta precaución con eso, por supuesto, porque es lógico que esto se presta para... Y otra de las cosas, si yo empiezo a tomar medicación que escucho en la tele que funciona para evitar la artrosis, siendo más joven, ¿voy a evitar la artrosis? No, lamentablemente esa medicación todavía no existe. Pero... Esto es importantísimo que lo tengan claro. Entonces, por más de que yo tome medicación cuando tengo 30, no voy a evitar la artrosis y la voy a tener que tener a los 70. A este momento, si uno está predispuesto, tiene los genes y tiene los factores de riesgo, por más que uno quiera tomar la medida que quiera, la artrosis puede llegar a desarrollarse en algún momento de la vida. Bueno, clarísimo, doctor. Muchas gracias. Se queda un ratito porque seguramente van a aparecer consultas que, como siempre, llegan a través de nuestro Twitter, @reddesaludtv, facebook.com/reddesalud y nuestros teléfonos 011-4535-0705 o 0706. Después de la pausa estaremos hablando de la